Que nadie se confunda, México se ha parido a figuras que poseían un don otorgado por el mismo cielo, que tuvieron todo para convertirse en leyendas eternas del balón, pero que al final decidieron fracasar en el camino. El problema de ellos ha sido la falta de carácter, de disciplina y sobre todo dominio propio. Son muchos los escándalos que han empañado las carreras de diversas estrellas mexicanas, pero la que conoceremos a continuación, sin lugar a dudas, es la más lamentable. Así como muchos hoy a viva voz consideran a Lamine Yamal como el heredero de Neymar y Messi, en el pasado muchos vimos en carne propia cómo se levantó el primer heredero apadrinado por el mismísimo Ronaldinho Gaúcho. Sí, me refiero al recordado Giovanni Dos Santos, un brasileño de sangre por parte de su padre y un azteca con orgullo por parte de su madre. Aún así tenía en sus genes el don del yogo bonito. Era la cara que supuestamente pretendía cambiar la historia del fútbol en México para siempre. Se codió con la más peso pesada de las Barcelonas. En medio de tantas figuras, buscaron un espacio para él. Incluso habían partidos en donde Giovanni era quien salía de titular por encima de Messi. Tan solo miren a qué nivel lo tenían. Ronaldinho se encargó de apadrinarlo al punto que le enseñó lo bueno y lo malo de ambos mundos. Sí, el gusto al alcohol y a las fiestas. A continuación, la historia de Giovanni Dos Santos, el Ronaldinho que a México se le fue de las manos. Les habla como siempre su humilde servidor en Havoc, y sin más preámbulo, empecemos. Giovanni Dos Santos Ramírez nació en Ciudad de México un 11 de mayo del año 1989. Su padre fue Cicinho, un futbolista brasileño del pasado, quien se iría a México para jugar gran parte de sus años en el Club América. De allí echó raíces en la tierra azteca y como fruto de ello nacieron sus tres pequeños, quienes también se convertirían en futbolistas. En un inicio se plantearon a que la familia mejor creciera en Brasil, ya que en Brasil se respira el mejor fútbol del mundo, pero no, su madre quería que sus hijos conservasen la cultura y las costumbres mexicanas. Por ello el pequeño Giovanni creció allí, sin embargo no importaba en dónde creciese. Como ya lo he dicho, el yogo brasileño lo tenía en la sangre, se destacaba por encima del resto tanto en los partidos de escuela como en diversas academias infantiles de Monterrey. Por ello buscó y llamó a todos los contactos posibles que aún conservaba de su antigua vida como futbolista, al punto que el mismo Ronaldinho bajó a verlos en las inferiores. Recordemos que esa era la plena época dorada de Ronaldinho, incluso Messi apenas si se estaba dando a conocer. La opinión de Ronaldinho era sagrada para los entrenadores del club. Al verlo, Ronaldinho lo acogió como a su hermano menor, confesó que vio en Giovanni mucho de sí mismo cuando era solo un niño. Estas palabras de Ronaldinho llegaron a México, pero la prensa mexicana se las tomó muy a la ligera, casi en modo de burla. Ni aunque el mismo Ronaldinho lo dijese, nadie podía creer que en México naciese alguien como él. Aún así, Ronaldinho defendía a su heredero y pronto el pequeño Giovanni demostraría ante el mundo que lo que dijo Ronaldinho sobre él era verdad, y para más lo demostraría no con el Barça sino con la selección mexicana. Año 2005, llegó el Mundial de la FIFA Sub-17. La figura de esa Copa del Mundo fue Giovanni Dos Santos junto a Carlos Vela, quienes le darían su primer Mundial juvenil a los mexicanos y goleando ¿a quién? Pues a Brasil 3-0 en una final.
demasiado surreal para ser verdad, pero así quedó plasmado y registrado en la historia. El legendario entrenador Frank Rijkaard escuchó los consejos de Ronaldinho y subieron a Giovanni Dos Santos al primer equipo. Y qué equipazo. Figuras como Samuel Eto'o, Thierry Henry, su compatriota el Rafa Márquez, Lionel Andrés Messi, Cucitini, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol y un sinfín de peso pesadas leyendas más eran los nuevos compañeros de Giovanni. Para él era un honor, sí, pero también era una presión infernal. Sí o sí tenías que ser un fenómeno con el balón cuando te llamaran, o si no te sentaban. Giovanni debutó en un partido amistoso donde sacaría a relucir la bendita magia de sus piernas, metiendo su primer gol gambeteándose a dos y luego dando un zurdazo al arco. No existió la adaptación para él. Todos sabían que estaba listo. Para el 2007 ocupó el quinto lugar entre los novatos en ese año, esto por encima de nacientes figuras como Karim Benzema y el Angelito Di María. El Barcelona lo hizo debutar oficialmente en un partido de Champions y tal cual como sucedió con Messi hace 2 años atrás, así pasaría con él. Miren, su primer gol fue gracias a una asistencia de Ronaldinho. Ambos se abrazarían y una nueva historia comenzaría. No, para mí también es una alegría, ¿no? Participar de este sueño, de su vida, ¿no? Porque es su primer partido, segundo partido. Y bueno, para mí también va a ser algo especial. No, soy amigo de su familia y acompañé muchas cosas fuera del campo. Primer gol oficial con el Barcelona, ¿qué se siente? Increíble, la verdad que bueno, no puedo escribir, marqué el gol, lo primero que fue ir a abrazar a Ronnie y darle besos, porque bueno, la verdad que es un momento muy importante para mí, el primer gol oficial con el Barça, ¿no? Una historia que empezó a lo grande, pero terminaría de manera fatal. 2008, ese fue el año que marcó el inicio de la decadencia de un Ronaldinho que se había entregado a sus vicios. Giovanni Dos Santos fue salpicado un poco de estas malas costumbres, aún siendo tan joven. Guardiola llegó al Barcelona y quería eliminar de raíz todos los malos hábitos que poco a poco estaban impregnando al equipo. Por ello empezó con los futbolistas indisciplinados. La primera cabeza que rodó fue la de Ronaldinho. Giovanni Dos Santos fue un daño colateral a esta salida, ya que Guardiola llegó al club con el plan de erradicar las individualidades. No quería nada que se pareciese al juego bonito brasileño ni al fútbol freestalero de los 2000. No, Pep tomó al Barça con la idea de cambiar su filosofía. Ahora todo sería estrategia, el tiki-taka sería su lema, todos jugándose acorde a un plan. El único que sí podría jugar libremente era el Mesías naciente Lionel Messi. La continuidad de Giovanni Dos Santos quedó en el aire. Pep tuvo que elegir entre Bojan Kirkic y Giovanni. Guardiola le dijo chao al mexicano y se quedó con Bojan, ya que Bojan jugaba muy similar a Leo. El Ronaldinho mexicano sufría su primer desprecio, pero aún así su carrera seguía prometiendo. Para el año 2010 Giovanni disputó su primer mundial, esto al lado del gran Cuauhtémoc Blanco y también figuras como el Chicharito Hernández. México prometía, pero la Argentina de Messi y del Diablo Tevez una vez más serían sus verdugos en los octavos de final de dicho mundial. Sin embargo, tuvo su redención con la selección mexicana en el año 2011, esto en la final de la Copa Oro contra los Estados Unidos. Giovanni Dos Santos se mandó el que sin lugar a dudas fue el mejor de toda su carrera. Miren, justo en la boca del área repleta de defensas rivales empezó a jugársela con el portero. El guardameta entró en desesperación y Giovanni se perfiló para mandarse de zurda una vaselina que parecía imposible.
fue el gol que le dio a México dicha copa. Aún la carrera de Giovanni prometía, pero bueno, retomando su trayectoria en Europa luego de que Guardiola lo botara del Barça, el Tottenham de la Premier League apostó por él. El equipo presumiría ante el mundo a esta semejante joya, sí, un puberto Luka Modric al lado del ya reconocido Giovanni. Ellos serían los nuevos rostros del club, una nueva era donde la disciplina llevaría lejos, mucho más a uno que al otro. Giovanni dio ciertos destellos de magia en el Tottenham, a veces se mandaba unos zapatazos de gol que enardecían al público, pero luego simplemente desaparecía, no era consistente y por ello decidieron darlo a préstamo. En medio de tantos cambios su carrera se encontraba, digamos, en una especie de reinicio eterno, cambiaba de equipos año tras año, pasó por el fútbol de Turquía para luego regresar a España con el Racing de Santander, al año siguiente se fue al Mallorca y al otro año al Villarreal. Pasó su carrera en un periodo eterno de adaptación, por eso nunca tuvo una racha de goles considerables, además de que poco a poco la mala semilla que Ronaldinho sembró en él florecería. Giovanni Dos Santos estaba de novio con Belinda, los eventos, las fiestas, bebidas y los lugares nocturnos eran un lujo que el mexicano se negó en sacrificar. Esto fue mermando el prime que nunca llegó a consolidar. Tuvo otros breves pero muy buenos momentos, como por ejemplo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012, donde por no cuidarse su cuerpo le falló y se perdió la final donde México destrozaría a la Brasil de un naciente pero brutal Neymar. Increíble, todos sus compañeros de generación iban en ascenso, pero mientras tanto para él los escándalos seguían. Lucía todo perdido y desorientado por su amor a la bebida, apenas si estaba entrando a sus 20, sí, a sus 20 apenas, cuando ya empezaba a tirar su carrera por la borda. Y como sabrán en México, con todo el respeto del mundo, pero es la verdad, la selección mexicana tiene la mala fama de malcriar a sus estrellas. Son muchas las noticias extraoficiales de que el mismo Giovanni era uno de los que organizaba las fiestas privadas para los jugadores de la selección. Esto cuando aún estaban en plena convocatoria. Para el 2015, con apenas 25 años, ya lucía quemado, como si estuviera en la etapa de un futbolista al borde del retiro, pero no, tenía apenas 25, quería seguir, pero tristemente en Europa ya le cerrarían las puertas. Tuvo que irse muy prematuramente a la MLS de Norteamérica. Con Los Ángeles Galaxy tuvo su supuesta mejor versión, una versión que apenas nos dio 15 goles en un año, 15 goles en todo un año en el fútbol de los Estados Unidos. Para él, pues bueno, estaba bien. Mientras tanto, cualquier excusa para ir a beber seguía siendo buena. Tras 4 años allí se regresaría a su tierra mexicana con el América, donde tras 2 temporadas y en medio de un último intento de resurgir, sufre la peor lesión de su carrera, lesión que lo dejaría 6 meses afuera. Al recuperarse, bueno, llegaría más frío de lo que estaba. El club se dio cuenta que lo único que había quedado de aquel Giovanni Dos Santos era pura y netamente el recuerdo. El club lo despediría y literalmente el futbolista se quedó sin trabajo. Han pasado 4 años y Giovanni ni siquiera ha anunciado su retiro, porque no se ha retirado, simplemente no hay equipo que lo contrate. Tuvo uno de los mejores inicios que cualquier promesa pudiese soñar, se rodeó con los mejores jugadores del siglo y demostró muy brevemente que sí tenía con qué para llegar a ser como ellos. Tan solo bastó una mala semilla, sí, tan solo una mala cizaña puede corromper una carrera que tenía todo para ser legendaria. Esta ha sido la triste y
decepcionante historia del Ronaldinho mexicano Giovanni Dos Santos. Y bien, hermanos, este ha sido el video tipo historia de hoy. De corazón espero que les haya gustado. Si fue así, por favor te encargo un pulgar arriba, ya que se lo compartas a tu mejor amigo. Si no te has suscrito, suscríbete, ya que se vienen videos más seguidos. Les ha hablado su humilde servidor en Mahavok y no será más que hasta la próxima. Bye. Este es Giovanni.